Les damos la bienvenida a Un Café Con, un espacio fraterno de la provincia colombiana donde mensualmente conversamos con jesuitas, colaboradores y amigos de la Compañía de Jesús en temas como la esperanza, la fraternidad y las historias que más nos inspiran. Hoy nos encontramos en la comunidad jesuita de la Universidad Javeriana, un espacio muy importante para la provincia colombiana. Hoy estoy en compañía también de nuestro querido amigo y compañero Toño Fuerte. ¿Cómo amaneciste, Toño Fuerte? Estupendamente, aquí muy bien acompañados por nuestro Padre General, por todos ustedes, nuestro equipo de comunicaciones. Además, una bonita mañana soleada bogotana, en contraste con el día de ayer que fue un frío intenso polar. Y actualmente, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, nos encontramos además en la Asamblea IAJU 2025, un evento que congrega a todos los rectores y líderes de educación de las universidades jesuitas del mundo. Hemos tenido la oportunidad de participar y ha sido un espacio muy enriquecedor para todos los líderes de educación de nuestras universidades. ¿Cómo te ha parecido este evento, Pedro? Estupendo, ayer fue un día de alta intensidad. Estuvimos escuchando a nuestro Padre General, dándonos como líneas directrices misionales sobre el sentido de una universidad jesuita en el mundo contemporáneo y cómo la universidad tiene que proyectarse a través de su recurso fundamental, que es el conocimiento científico, para aportar a esa construcción de una mejor sociedad. Les cuento que este es un capítulo muy especial, es la sexta edición de Un Café Con. Hemos tenido la oportunidad de compartir anécdotas, muchas historias y por supuesto mucho café. Más de 4.000 personas se han sintonizado con estos capítulos y estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido este proyecto. Como es un capítulo muy especial, hoy hemos invitado al Padre General de la Compañía de Jesús, el Padre Arturo Sosa. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación y por este rato. Y hasta por el café que lo veremos dentro de poco. Les voy a compartir un poco de la hoja de vida del Padre General. Nació en Caracas, Venezuela, el 12 de noviembre de 1948. Ingresó en el noviciado de los jesuitas a los 17 años en septiembre de 1966. De 1969 a 1972 estudió en Caracas, Venezuela. Durante su etapa apostólica de magisterio, en 1973 y 1974, estuvo trabajando en asuntos sociales y cooperativas en las zonas campesinas del estado Lara, siendo parte del Centro Humilla en Barquisimeto. Entre 1974 y 1977 estudió teología en Roma. Siguiendo su trayectoria de servicio a la Compañía de Jesús, a la Iglesia, a la sociedad en Venezuela, el Padre General de entonces, Padre Kolbenbach, le nombró superior provincial de los jesuitas venezolanos y ejerció esta función de 1996 al 2004. Al concluir, fue nombrado rector de la Universidad Católica del Táchira, universidad que queda en San Cristóbal, la capital de este estado venezolano, y también superior de la comunidad jesuita de esa localidad. Y más adelante, el siguiente Padre General, en 2008, Padre Adolfo Nicolás, lo nombró consejero general con residencia en Venezuela, y en el año 2014 pasó a vivir en la Curia Generalicia como delegado del Padre General para las Casas Internacionales Jesuitas de Roma. Es como un provincial. Hay varias casas, unas de académicos, escritores y otras de jesuitas que hacen sus estudios de pregrado, de posgrado en las universidades romanas. Y allí fue elegido en la Congregación General 36. En octubre de 2016 fue elegido superior general para suceder al Padre Adolfo Nicolás. Querido Padre Arturo, muchas gracias por estar con nosotros, por esta deferencia de venir nuevamente a nuestra patria, Colombia. Y aquí estamos muy gustosos de compartir contigo esta conversación y de saludar a toda nuestra gente bella de la provincia colombiana, a nuestros compañeros jesuitas y a los
muchísimos laicos y laicas que trabajan en colegios, universidad, parroquias, centros sociales, en las casas de espiritualidad, en el CIRE, en CINEB. Muchas gracias también, los llevamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como este espacio se llama Un Cafeco, pues vamos a empezar con un cafecito. Este cafecito es de la Casa de Ejercicios San Claver, en Santandercito, Cundinamarca. Doña Pepe nos va a explicar un poco de este café mientras yo los Como tú sabes, Colombia es un país en su economía agrícola muy cafetero, ¿no? Y tenemos el orgullo de tener el mejor café del mundo, ¿cierto? Sí, hay que decir las cosas para manejar permanentemente nuestra alta autoestima. Entonces, en nuestras fincas, concretamente en Santandercito, que tú conoces, en San Claver, allí cerca, en Pasto, Villaloyola, estamos produciendo café de muy buena calidad. El café de Villaloyola ha sido premiado y estamos caminando en este momento hacia tener una única marca de café de las diversas fincas que producen. Entonces, aquí somos cafeteros y una conversación colombiana de siempre con tinto, le decimos acá. Sí. Lo sé muy bien. Además, tengo una buena reserva de café colombiano, porque casi siempre los jesuitas cuando vienen a Roma me traen. Ah, buenísimo. Me traen café Creo que próximamente vamos a contribuir a esa bodega cafetera. Bueno, bienvenidos a este cafecito. Bueno, mientras vamos disfrutando de este café, queremos hacerte extensivo un regalo de la provincia colombiana, muy especial para este momento. Para ti. Y bueno, te voy a contar un poco sobre el regalo. Pertenece a Mutecipa. Es una empresa de mujeres tejedoras de cultura y pensamiento. Para las mujeres de Males, la lana simboliza el alma del indígena. Tejer es sostener un diálogo entre el inicio de nuestras vidas y el instante presente. Viene de Nariño, Córdoba, y está elaborada en 100% lana. Mucho cariño para el padre. Una ruana. La materia prima es lana de oveja y su proceso fue de 6 días, más de 144 horas de hielo. No sé si desea ponérsela para que la disfruten en este momento. Con la marca de frente. Sí. Además tiene la marca de Jesuitas Colombia. Para los inviernos europeos. Su merced se la ponga. Y la ruana viene acompañada, Padre Arturo, de esta estola, también hecha por el mismo colectivo de mujeres campesinas de Nariño. Esto es Alma Nariñense, Alma Pastusa. Saludos a los queridos compañeros de la misión en Nariño. Bueno, ya tenemos un compañero que estuvo mucho tiempo en Pasto, que es Padre Fernando Mendoza. Claro, Ferdi, que fue rector del Colegio Superior de la Comunidad. Así es. Ya, algo muy especial y cercano con el padre. Bueno, ahora queremos preguntarte sobre tus recuerdos de infancia, cómo era la Venezuela de esos años. Yo te quiero contar que yo viví 8 años de niño en Venezuela, de los 3 a los 11 años. Viví en Rubio, estado Táchira, y en Menegrande, estado Zulia. Y al final, la última temporadita en Maracaibo, ¿cierto? Entonces, bueno, aunque hace Rubio, mucho... en Rubio también hay café. No vamos a polemizar sobre la calidad del café colombiano o venezolano. Sí. Pero también hay en Rubio buen café. Sí, eso es muy colombiano, esa región. Sí. Bueno, y tú me llevas... Yo soy modelo 49, tú eres modelo 48, yo soy de enero del 49, nos llevamos como 2 mesecitos. Más o menos. Más o menos. O sea, Bueno. respete a la autoridad de los demás. Sí, señor. ¿Y cómo era Venezuela en esos años? Bueno, era una Venezuela, estamos hablando de, yo nací en el año 48, me gusta decir que nací en el primer periodo democrático de Venezuela, porque hubo un periodo muy corto de poco menos de 3 años, entre la dictadura de Medina Angarita y la dictadura de Pérez Jiménez, 2 militares.
y ahí primera vez hubo elecciones y yo ya desde muy chiquito sentí en mi casa esa pasión por la política democrática. Mi familia estaba muy metida, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos. Y después, bueno, después vino 10 años de dictadura militar, que es una dictadura militar un poco curiosa, porque la gente la recuerda bien. O sea, fue una persecución política muy, muy dura contra los partidos políticos que habían logrado la democracia en los años anteriores, pero también fue un momento donde el país dio un brinco económicamente bueno. O sea, fue una gran explosión de infraestructura, se construyeron carreteras, autopistas, aeropuertos, empezó la represa de Guri, famosa, etc. Fue de verdad un tiempo en ese sentido muy contrastante, ¿no? Allá era una política muy desarrollista, pero con un control dictatorial muy fuerte, que terminó en el 58 con un golpe de Estado. Y comenzó de nuevo ese periodo democrático. Entonces era una Venezuela esperanzada. O sea, a mi generación le tocó vivir las posibilidades de hacer cosas que los anteriores no hayan podido hacer. O sea, mi papá fue el primer profesional de mi familia, ¿no? Los abuelos habían sido comerciantes, y nosotros somos 6 hermanos y hermanas. Yo soy el mayor de los 6 hermanos y hermanas. Todos nosotros fuimos a la universidad, estudiamos en buenos colegios, estudiamos en buenas universidades. Creció ese tema educativo en Venezuela, fue durante los años del 58 al 2000, se dio también un salto grande en la cobertura educativa del país. Pero bueno, ahí hubo una inflexión. O sea, por supuesto, todo eso dependía demasiado de la renta petrolera. Y a pesar de que los precios del petróleo subieron mucho durante el periodo del presidente Carlos Andrés Pérez de Rubio, hubo un momento en que el país dejó de crecer y la pobreza comenzó otra vez a hacer su espacio, digamos, aquí las diferencias sociales volvieron a crecer. Y empezó a haber una gran insatisfacción por la gestión de los partidos democráticos, que terminó con lo que podemos llamar el proyecto chavista, que comienza ganando elecciones, pero que termina siendo un proceso de autoritarismo personalista, ¿no? Entonces, la Venezuela en la que yo nací, que fue, yo estuve en ese periodo donde realmente se vivía una especie de optimismo colectivo que después se degeneró en una frustración muy grande. Sí, yo recuerdo de esa niñez, aunque era pequeñito, pero me daba cuenta de las cosas, había mucha prosperidad. Sí. Yo me acuerdo que yo acompañaba a mi mamá al supermercado y eran puras marcas importadas, la mayoría de cosas, de alimentos, pues, de la casa. Bueno, porque es que ahí están las paradojas de la situación venezolana, que siendo un país agrícola, antes del petróleo, el petróleo acabó con la agricultura. O sea, porque prácticamente todo dependió de la renta petrolera y llegó el momento cuando Venezuela exportaba 3 millones de barriles al día, era el principal exportador de petróleo del mundo en los años 30, 40, ¿no? Entonces, bueno, era más barato comprar la comida afuera que producirla en el país. Así es. No, porque el petróleo y el Estado no supo combinar el uso adecuado de la renta petrolera para generar un país del trabajo, un país de la producción, un país que tuviera producción agrícola y producción industrial. Hubo unas grandes inversiones en la industria básica, hierro, no sé si en tu tiempo de allá tuviste ocasión de ir a Guayana, Sí. que es donde se creó la gran siderúrgica, claro, Sí. Puerto Ordaz y la represa de Guri y todas esas cosas. Entonces, digamos, es un país de contraste, pero posiblemente durante ese tiempo lo que veíamos era la parte bonita del contraste. Sí. Y no nos dábamos cuenta
de la corriente subterránea que estaba abajo, que fue lo que después reventó. Socavó la Sí, democracia. Exactamente. Padre Arturo, después de terminado este tiempo de estudios del colegio, entraste directamente a la compañía. Cuéntanos cómo fue ese acercamiento a la compañía, cómo fue ese llamado, ese reconocimiento de tu vocación religiosa. Bueno, en ese contexto que hablábamos del país, en el Colegio San Ignacio, que fue donde yo estudié en el Colegio San Ignacio de Caracas toda mi vida, o sea, desde el kindergarten hasta el quinto año de bachillerato. Mi papá había estudiado en ese colegio también, o sea que la relación con la compañía era bastante o sea, lejana. Mi papá fue de los primeros, porque el Colegio San Ignacio acaba de cumplir 100 años, hace un par de años. Mi papá fue de los primeros que entró en ese colegio, pero ahí seguimos. Entonces, en ese momento, el colegio de verdad era una escuela no solamente de lo que se aprende a sumar, restar, escribir, sino una escuela del país. O sea, los jesuitas, como mi familia, estuvieron muy metidos en el proceso de generar la democracia después de la dictadura de Pérez Jiménez. Y nosotros en el colegio pues estamos totalmente permeados por la realidad social del país. Nosotros de pequeños, cuando yo estaba en los grados, tendría 10, 11 años, íbamos los sábados al hospital de niños, que tienen los hermanos de San Juan de Dios, a jugar con los niños que estaban en el hospital. Cuando estábamos un poco más grandes en el bachillerato, íbamos a visitar los barrios de Caracas. Caracas empezó a crecer, la zona marginal de Caracas creció a una velocidad tremenda y había unos barrios casi que al lado del colegio. Bueno, y acá al lado de mi casa. O sea, cualquier espacio libre se convertía en un barrio como aquí, como Bogotá, pues. Sí. Ya nosotros íbamos a los barrios desde el colegio. Fueron los años en que nació también Fe y Alegría. No, Fe y Alegría comenzó a tener las escuelas en los barrios populares, entonces también eso era una parte del esfuerzo por, digamos, que la compañía, y además en ese tiempo también había un acompañamiento de crecimiento espiritual importante. Yo fui, en ese tiempo se llamaba la Congregación Mariana, que aquí también en Colombia hubo importante movimiento de Congregación Mariana. Yo fui miembro de la Congregación Mariana todos mis años de bachillerato, y eso era una manera de conectar, digamos, la situación sociopolítica con la situación, con las exigencias del Evangelio y con decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, bueno, nosotros éramos como más o menos 105 de la generación, de la sección donde estábamos nosotros. Y esa discusión estaba permanente, o sea, era muy presente la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por el país? O sea, la elección de la carrera estaba bastante vinculada con un servicio a un país que necesitaba tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, gente que estudió ingeniería para irse a trabajar en la selva guayanesa, gente que estudió medicina para trabajar en los hospitales públicos y así, pues, ¿no? Y bueno, hubimos varios que dijimos, bueno, lo mejor que podemos hacer por Venezuela es entrar en la Compañía de Jesús. De hecho, ese año entramos del Colegio 7, que era en Venezuela una cosa, un récord, ¿no? Lamentablemente quedo yo solo de esos 7 en la compañía. Pero bueno, cada quien cogió su camino y todos han seguido sirviendo al país de muchas maneras. Pero esa fue la conexión. Entonces, está vinculado con una experiencia espiritual, por supuesto, porque teníamos un acompañamiento importante, una familiaridad con los evangelios, con la doctrina social de la iglesia, y después un conocimiento en la práctica del país, porque la visita constante a los barrios, en las vacaciones había campamentos de trabajo con campesinos, había un hermano que todos los años organizaba, un hermano jesuita, que todos los años organizaba giras por diversas partes del país. Pero bueno, nos montábamos con unas carpas y unas casas, se llamaban entonces camas de campaña,
nos montamos en un autobús del colegio y a dar vueltas por ahí, y comíamos donde caíamos y así, pues. Y entonces uno conocía a conocer el país de una manera muy directa, muy directa. Eso es una jugada maestra de nuestra educación, ¿no? No son simplemente centros de información científica, sino formación integral de seres humanos, como decía el padre Arrupe, hombres y mujeres para los demás, y gente comprometida con la realidad social a transformarla, fundamental en nuestras universidades, colegios y escuelas. Y ahí vamos entrando, padre Arturo, en esta iglesia de Vaticano II, que hace una ruptura fuerte, Juan XXIII y Pablo VI, y empiezan a surgir nuevas sensibilidades en la teología y en la pastoral. ¿Cómo era eso en esos años? Bueno, imagínense que a mí me tocó vivir el concilio. De formación, de junior, de filósofo. No, de bachillerato. De colegio. De colegio. De colegio. O sea, nosotros eso es una cosa que yo ahora lo recuerdo y digo cómo estábamos tan conectados con el movimiento de la iglesia, el colegio, pues la compañía, la congregación mariana, que nosotros seguíamos la crónica. Hubo un periodista español, Martín Vigil, sí, que hizo una crónica del Concilio Vaticano II que duró 4 años. Martín ¿no? Descalzo. Martín Descalzo, que era un periodista en el concilio. Exactamente. Una crónica diaria, 4 años duró el Concilio Vaticano II. Sí. Y él hacía una crónica diaria que nosotros la seguíamos, o sea, nuestras reuniones de las semanales de la congregación, seguíamos el concilio. A mí, una muy amiga mía de esos tiempos me regaló antes de entrar al noviciado, porque su mamá viajó a España, y la primera edición de la BAC, de los documentos del concilio, eso fue lo que yo llevé para el noviciado. O sea, yo entré al noviciado el año que terminó el concilio, y un año después de la elección del padre Arrupe, ¿no? Como superior general. Entonces, bueno, era el momento para nosotros, el Concilio Vaticano II, la Biblia, los documentos de la Congregación General 31, que esto hay que decir lo que es interesante. El padre Arrupe fue elegido superior general de la compañía, venía del Japón, ¿no? Era nacido en España, pero misionero en el Japón muchos años. Era como un signo importante para la compañía de ese momento. La congregación elige al general y se suspende hasta que termine el concilio, ¿no? Entonces duró un año suspendida, pero gente estudiando lo que estaba pasando en el concilio, que después se aplica a la Compañía de Jesús en los decretos de la Congregación General de 31, que era el otro instrumento que nosotros manejamos muy de cerca en el noviciado, junto con las constituciones, todas estas cosas, ¿no? Pero era un momento donde, y después, bueno, a los 2 años, en el año 68, se reúnen los obispos latinoamericanos en Medellín, aquí en Colombia, que fue también otra explosión inesperada, porque lo que se había preparado para la conferencia, como pasó en el concilio, lo que se había preparado para la conferencia episcopal salió por otro lado. Se generó también una conciencia de lo que era el Vaticano II para América Latina, y ahí nace lo que después hemos ido viviendo tantos años, de los movimientos laicales, de las comunidades eclesiales de base, de las diversas formas de teología de la liberación, del compromiso social de verdad bien importante de la iglesia latinoamericana, que es una iglesia de verdad en sintonía con el pueblo, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso fue los tiempos de mi formación. Muy bien, maravilloso, porque ahí la compañía se proyecta y el padre Arrupe pues es una figura de trascendencia universal, como el gran referente de la vida religiosa, el gran referente del líder posconcilio, una persona muy abierta, en algún momento también, como a todo líder que hace rupturas, incomprendido, ¿cierto? Combatido. Combatido e incomprendido, sí. Incomprendido y combatido, digamos, él, algo de lo que conversábamos ayer en la mañana, el padre Arrupe
obviamente venía de una formación muy clásica, Sí. ¿no? De una formación preconciliar, su teología, lo que él había estudiado pero tenía una experiencia espiritual tan sensible a los cambios de la realidad, que él decía, bueno, yo no sé exactamente para dónde va esto, pero yo voy con ustedes, ¿no? Sí. O sea, hay que abrir las puertas, no hay que cerrarlas, aquí hay algo del espíritu. Y eso le provocó, hay una famosa carta sobre el apostolado social en Río de Janeiro, que el padre Arrupe presente cuando se escribió esa carta y dijo, bueno, esto va a producir un costo grande a la compañía. Y así fue. Así ¿no? fue. O sea, si nosotros contamos los mártires que ha habido en América, solamente en América Latina, por el compromiso cristiano, social, son muchos. Muchos. ¿no? Muchos. Los mártires, que los podemos reconocer porque los mataron, y los que han sido puestos en prisión, la gente que ha sido marginada, la gente que ha sido Expulsados de los países. expulsada. Sí. Sí, fue un momento de verdad de un enorme compromiso por la justicia y que ahora decimos también por la reconciliación, porque bueno, Colombia ha vivido eso de una manera muy, muy fuerte. Y mira, en ese contexto sabemos que estudiaste ciencia política hasta obtener el doctorado. ¿Eso fue lo que te motivó a llegar a esa formación avanzada? Claro, Sí. claro, yo estaba, o sea, prácticamente desde el noviciado estuve conectado con el centro social, el equivalente a lo que aquí es el CINEP, que en Venezuela se llama Centro Gumilla, que nació cuando yo era novicio. Y bueno, y empezamos, el magisterio lo hice siendo parte de ese equipo. Había un centro Gumilla más vinculado a la publicación de la revista SIC y al trabajo en las universidades y al trabajo en la formación en los barrios. Y había otro centro en Barquisimeto que se ocupaba fundamentalmente de promover cooperativas, ¿no? En esa zona del estado Lara. Yo hice el magisterio en ese centro. Entonces, cuando regresé de la teología, después del cuarto año de teología, que fue en Venezuela, comencé la carrera de ciencias políticas en la Universidad Central. Pero como lo hacemos aquí, pues que no es que yo estaba estudiando, yo tenía trabajo. Sí. Yo era el director de la revista, yo daba clases en la universidad y estudiaba ciencias políticas. Entonces por eso tardé unos cuantos años en terminar la carrera y hacer el doctorado completo. Es lo que hace uno cuando está en sus años mozos con plena salud física, espiritual, emocional, ¿no? Así es. Sí. Pero claro, para mí había un interés muy específico en entender la historia política de Venezuela. O sea, que bueno, como pasa tanto en nuestros países, había gente que estudiaba, pero poca. Y sin esa memoria, de cómo llegamos hasta aquí, cómo podemos avanzar, no se puede. Y entonces siempre muy vinculada con el tema del nacimiento de la democracia en Venezuela, que fue, como en todo el mundo, una discusión política muy interesante. O sea, el surgimiento de los partidos políticos venezolanos, los más conocidos, que son Acción Democrática y COPEI, tienen una historia muy interesante, ¿no? Vinculada con movimientos internacionales desde el comunismo en ruso, democracia o cristiana. la socialdemocracia europea y la corriente social cristiana, que se movió mucho en Europa y en con Adenauer y compañía. Exacto. Sí, eso me recuerda mucho el dicho de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, Así es. creo que es muy importante y esto empeorarla. Sí. Bueno, padre, ahí pasamos a tu paso como superior de los jesuitas en Venezuela. ¿Cómo fue ese nombramiento? ¿Cómo fue ese provincialato? Bueno, alguien tiene que ser provincial, eso. Entonces, bueno, yo estuve entre terminar los estudios y el ser provincial, estuve trabajando todo el tiempo en el centro Gumilla. Por eso vine muchas veces a Colombia, porque nos reuníamos mucho con los del CINEP, nos reuníamos mucho
con los de Centroamérica. En ese momento las provincias jesuitas del norte teníamos una comunicación muy fuerte, los Caribe, o sea, las Antillas, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, y teníamos menos comunicación con los del sur. Venezuela en ese momento empezó a tener vocaciones venezolanas, ¿no? Yo soy la generación de la mitad, o sea, los jesuitas que son más viejos que yo en la provincia de Venezuela, el 80% eran venidos de España, vascos, aunque ¿no? la mayoría vascos, navarros, Sí. aunque la mayoría eran tan venezolanos como nosotros porque vinieron al noviciado en Venezuela, ¿no? Entonces vinieron muy jóvenes, vinieron con 18, 20 años y venían a quedarse, ¿no? Fueron gente que se enraizó mucho. Pero después todos los jesuitas que son más jóvenes que yo en Venezuela son venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me tocó esa transición. También yo fui el primer jesuita nacido en Venezuela que fue provincial en esa provincia. Y bueno, en ese momento estamos también saliendo de la Congregación General 34. La Congregación 34 fue una congregación, digamos, programática para la Compañía de Jesús. Fue comenzando el 95, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, el 95 fue la congregación que se preparó largamente Sí, yo recuerdo. en las provincias. Fue una especie como de confirmar las constituciones de la compañía y proyectar la compañía al futuro. Yo participé en esa congregación como elegido por la provincia y comencé como provincial al año siguiente, en el 96. Entonces fue un momento en que teníamos que pensar el futuro, y ahí, digamos, para mí fue muy importante la experiencia de incorporar los laicos y laicas que trabajaban en nuestras obras en la compañía, pues Fe y Alegría, las universidades, las escuelas, los colegios, las casas de espiritualidad, etcétera, de trabajar juntos en esa planificación. Pues fue de verdad un equipo de trabajo fenomenal que logramos hacer ahora lo llamamos discernimiento en común. Ahí no se usaba ese lenguaje tanto en aquel tiempo, pero eso fue lo que sucedió. O sea, de verdad un plantearse otra vez dónde estamos con el país. Estamos hablando del año 96, que ya la crisis era sumamente clara, la crisis política. Sí, sí. No, o sea, había un deterioro muy fuerte de los partidos democráticos y ya había sucedido el golpe de Estado de Chávez en el 92. Entonces había toda cómo pensamos el país y cómo nosotros nos ubicamos ahí como jesuitas. Padre. Ahí, bueno, hay una cosa que se sabe poco, que en ese contexto eclesial venezolano, que Venezuela, los obispos venezolanos hicieron un sínodo venezolano que duró un par de años. Para pensar la iglesia en ese contexto. En ese momento. Sí. Que no conozco otras experiencias en ese preciso momento. Padre, fuiste delegado de las Casas Internacionales en Roma. Cuéntanos qué hace ese cargo y cuáles fueron estos grandes aprendizajes que tuviste en ese tiempo. Bueno, primero fue una gran sorpresa. Si algo no me hubiera yo imaginado en mi vida que iba a ser, era eso. ¿No? Era eso. La Compañía de Jesús tiene en Roma la responsabilidad de una serie de obras que han sido encomendadas por los papas. La más conocida es la Universidad Gregoriana, que la Universidad Gregoriana, fundada hace mucho tiempo, pero que es una misión para la compañía, querida por varios papas y que confirmada por los papas durante muchos papas. Entonces, bueno, la Universidad Gregoriana, hay unos 80 jesuitas trabajando en esa universidad, es la facultad de teología con más doctorandos, o sea, con estudiantes de doctorado en teología en el mundo. Es muy internacional, o sea, los estudiantes son de todas partes del mundo. Entonces la Gregoriana ahora
es una sola universidad que comprende lo que eran en aquel momento 3 institutos. La Gregoriana, el Instituto Bíblico, que también es un instituto de altísimo nivel de investigación y de enseñanza, y después el Instituto Oriental, que es una facultad relativamente pequeña, pero es la única facultad de teología de las iglesias orientales que tiene curso de doctorado. Entonces, bueno, esas 3 instituciones ahora forman una sola universidad. Ahí hay, entre las 3 trabajan unos casi 200 jesuitas como profesores. De todas las provincias del mundo. De todas las provincias del mundo, porque son casas internacionales, son obras internacionales, pues no son obras que tienen que ser hechas bajo la responsabilidad de toda la compañía. Después, como mencionó antes Antonio, hay 2 grandes casas de formación, una para los estudiantes de teología de pregrado y otra para los que estudian posgrado, que también ahí entre las 2 hay otros 200, 150 jesuitas en formación. Y después hay cosas que se conocen menos, por ejemplo la revista La Civiltà Católica es una comunidad, pero hay una que es muy de la compañía, que es el Observatorio Vaticano, Observatorio Astronómico, que ha sido una obra también encomendada por los papas del siglo XIX. El hermano Consolmaño. El hermano Consolmaño es el director ahorita, sí. Y hay unos 15 jesuitas astrónomos que trabajan que trabajan científicamente, que es digamos, un grupo también de alto nivel científico y muy reconocido en el mundo. Entonces, bueno, todo eso depende del padre general. El padre general tiene un delegado para hacer lo que hacen los provinciales en la provincia, lo hace el delegado en esas casas, pero con menos, digamos, con más dificultades, porque no hay jesuitas que pertenecen allá, sino que tienen que estar pescando aquí y allá. Tienen que estar negociando con las provincias para tener jesuitas, tienen que pensar el futuro, cómo se van a renovar los profesores de las instituciones, etc. Bueno, y en 2016, octubre, llegamos a la congregación 36 y te eligen como superior general. ¿Cuáles fueron las mociones predominantes en ese momento? ¿Cómo has vivido eso? ¿Qué te tocó el alma, el corazón, la esencia jesuítica? Yo, si algo no tenía en la cabeza era eso, porque a mí Suele pasar. Cuando el padre Nicolás se enfermó, pues, y vio que lo más que lo era, tenía que dejar el cargo porque ya no podía continuarlo, a mí me encargaron de la logística de la congregación, como estaba ahí en Roma, de delegado. Entonces yo lo que estaba pensando era dónde van a comer los 200 delegados, dónde van a vivir, dónde van a dormir, dónde van a comer, cómo se van a transportar y tal. O sea que yo no estaba para nada pensando. Con eso. Sí, estaba suficientemente ocupado en esa cosa. Entonces, bueno, cuando empieza la congregación, y bueno, en esos días que se llaman de conspiración, sí, ¿no? Empiezan uno empieza a sentir, bueno, ¿qué pasa aquí? Me vino a la mente un refrán venezolano que no sé si lo usan en Colombia, que dicen, esto dijo la gallina cuando la iban a matar. Ponga el agua a calentar. Ponga el agua a calentar. Entonces, bueno, eso es, habíamos preparado la congregación, yo había participado en ese proceso, pero entonces, bueno, empezar a tomar conciencia de lo que significa eso y empezar a conocer la compañía de Jesús. Ustedes, por lo que hemos hablado hasta ahora, se dan cuenta que mi experiencia era venezolana, mi experiencia era latinoamericana. Y la compañía de Jesús aquí en Venezuela es una provincia pequeña. Entonces, bueno, el primer gran desafío es conocer la compañía, que todavía no he terminado, porque la compañía de Jesús es una organización, una comunidad bien compleja, bien bonita. O sea, uno se consigue tanta mano, porque nosotros somos los jesuitas, como hemos repetido varias veces, son tantísimas personas de tantísimas culturas distintas, pero con un alma, o sea, con un corazón.
O sea, no es una transnacional, es una compañía universal, es un cuerpo universal, pero no es una que mantiene una diversidad, una riqueza muy grande en esa diversidad, una gran creatividad apostólica, una capacidad de trabajar con pocos recursos en situaciones bien conflictivas y bien difíciles, y capaz de grandes cosas. O sea, tienes desde el Observatorio Vaticano hasta los que están metidos allá en Sur Sudán, ¿no? Claro. Tratando de que el país funcione. Sí. Entonces, digamos, conocer eso es un reto, y y después, bueno, hay que impulsar las cosas. La congregación te pone tareas, porque no es que uno inventa, ¿no? La congregación general, después que elige el general, dice por dónde vamos. Entonces, bueno, a mí me toca iniciar un experimento importantísimo, que fue el discernimiento en común de toda la compañía sobre las preferencias apostólicas universales. Las PAU. Las PAU, que es una experiencia real, nunca se había hecho así, ¿no? El tema de las preferencias apostólicas nació en la congregación del 34, en el 95, y las formuló el padre Kolbenbach, unas primeras preferencias. Pero las primeras preferencias formuladas por el padre Kolbenbach fueron como 5 áreas en las que toda la compañía tiene que apoyar, ¿no? Este proceso, la congregación dice, bueno, que se haga un proceso en el que participe toda la compañía y lo más posible la gente que también está comprometida, los laicos y laicas que están comprometidas en eso. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso en una compañía? En ese momento éramos como 15.000 jesuitas, más no sé cuántos miles de otras personas. Laicos. Estamos hablando de 75 provincias, ¿no? Entonces, bueno, le dimos vueltas y se propuso un proceso que duró 2 años de discernimiento a nivel de cada comunidad, de cada obra apostólica, de cada provincia, de cada grupo de provincias, que son las conferencias regionales de superiores mayores, y a nivel de Consejo General, con un acompañamiento muy cercano del Papa. Porque en fin de cuentas nosotros no nos enviamos a nosotros mismos. O sea, la misión de la compañía es una misión que se recibe del Santo Padre. El Papa Francisco desde el comienzo estuvo muy conectado y no solamente conociendo, sino proponiendo. Desde el método que se propuso hasta el seguimiento, porque nosotros hacíamos reuniones cada 3 veces al año para hacer el seguimiento del Consejo General ampliado, y siempre el Papa está informado de cada paso ahí. Y al final él confirma, digamos, lo que fue el resultado de las preferencias. Entonces eso, bueno, fue una de las ventanas más importantes para conocer la compañía, para mí. Para conocer la compañía y para experimentar la capacidad de la compañía de verdad de ser orientada por el Espíritu, porque una cosa impresionante, tanto en la congregación general, la preparación de la congregación general, como este proceso, es gente que no está trabajando, o sea, que no están conectados y que llegan a lo mismo, desde situaciones tan distintas como los Estados Unidos y el Congo, y Chile y Filipinas o Myanmar. Tú dices, bueno, aquí algo hay, o sea, esto no es nuestro, o sea, esto viene de otra parte, esto no es solamente un tema de deducciones intelectuales, aquí hay una riqueza que viene del Espíritu, Así ¿no? es. Y además confirmado por el Papa, más todavía. Entonces, digamos, es una experiencia de verdad muy... Y de estos 8 años ya como general, ¿qué ha sido lo más bello y lo más difícil de haber recorrido todas las provincias, todos estos 8 años en este rol como general?
pero a mí me cuesta mucho decir cuál es lo más bello, porque, digamos, la belleza está muy bien repartida. Está muy bien repartida uno se consigue cosas tan distintas y tan bellas una y otra, que además que no son comparables, ¿no? Entonces lo más bello es poder sentirse parte de un cuerpo tan bello, donde la belleza está tan repartida. Y bueno, padre, estábamos hablando, también recordando al Papa Francisco. Te cuento que nosotros como oficina hemos estado apropiándonos del legado del Papa Francisco y de hecho estamos teniendo unas conversaciones que de hecho se llaman conversaciones interesantes, donde cada 15 días pues tratamos de leer. En este caso estamos con la Laudato Si y pues queríamos también conocer cómo fue tu relación con el Papa Francisco. Bueno, pues fue una relación, digamos, muy fecunda. Creo que aprendimos mutuamente a relacionarlo, porque siempre para un general jesuita, un papa jesuita es un reto. Es un reto De a los marca dos. mayor, sí, para ambos. Para los dos. Ya el Papa Francisco había establecido una relación muy linda con el padre Nicolás, ¿no? Pero hay un cambio radical aquí. El padre Nicolás y el Papa eran del mismo año, o sea, de la misma edad. 36. Sí, de la misma edad. Y eran, digamos, yo soy menor del Papa. El Papa es argentino, yo soy venezolano. Ahí hay otra, somos de América Latina, pero con experiencias diversas de la misma América Latina. Entonces, bueno, nos habíamos conocido poco antes de que él fuera Papa, porque lo que mencioné antes, la relación era más con las provincias del norte que con las provincias del sur. Sin embargo, yo conocí al Papa en la congregación general que eligió al padre Colben, que él era el padre Bergoglio. Era el padre Bergoglio, uno de los representantes de Argentina en esa congregación. Y después en alguna otra oportunidad que coincidimos en alguna reunión internacional. Pero la relación se dio cuando a mí me eligen, cuando llego a Roma para las casas internacionales, hay una pequeña relación y después como general una relación muy buena. Digamos, yo siempre me sentí recibido como un hermano, ¿no? Y además, porque además el Papa Francisco tenía una característica muy que muchos reconocen, que es un trato exquisito con las personas, con cada persona. Sus amigos, sus amigas, la manera como se relaciona es una manera muy, muy cercana, muy humana, muy, muy fraterna. Y yo me sentí siempre recibido como un hermano, siempre respetado como el general de la compañía, ¿no? O sea, esa capacidad de poder sentirnos hermanos y hablarnos con confianza, con total libertad y apertura, pero al mismo tiempo cada quien reconociendo su responsabilidad. O sea, yo nunca sentí que él intentó invadir la compañía ni sustituir el gobierno de la compañía con el suyo. Y también siempre sentí que él contaba con la compañía, ¿no? Como todos los papas, ¿no? Pero claro, él tenía una ventaja adicional, que es un papa que cuenta con la compañía y que la conoce. Entonces sabe pedir lo que le conviene. Y lo hizo. Fue una relación de colaboración. Y lo que mencioné antes de ese proceso de acompañamiento del discernimiento de la compañía sobre las preferencias fue un modo en que nos unió mucho, en cómo, digamos, la misión de la compañía de verdad se ponía al servicio de la iglesia. Algo parecido se puede decir del proceso sinodal, que la compañía ha sido
de verdad un gran apoyo para el Papa Francisco en su idea de una iglesia en salida, una iglesia participativa, sinodal. Y bueno, y eso también ha sido la oportunidad de intercambiar. ¿Y cómo recibes la elección del nuevo Papa, del Papa León XIV? Con una alegría y esperanza. O sea, yo conocí a Monseñor Prevost antes de que fuera cardenal, incluso cuando llegó a Roma, pero hace poquito, porque llegó en el año 23. Hace 2 años apenas. Sí, apenas. Pero bueno, porque por el cargo que él tuvo como prefecto de la dicasterio para los obispos y sobre todo por las asambleas sinodales, tuvimos mucha relación, o sea, nos conocimos bastante. Y de verdad que yo creo que él mismo fue sorprendido de esa elección, pero cuando ven las características de la persona, su formación, de dónde viene, otra vez uno dice, aquí esto no es obra humana, aquí hay algo que va más allá de los cálculos, algo más allá de los grupos que tratan de manejar una elección. Aquí hay un mensaje del Espíritu y eso da mucha esperanza, ¿no? Es una persona muy, muy, muy capaz, con una experiencia universal, porque fue 12 años superior general de los agustinos, que están por lo menos en 50 países, o sea que no solamente que viene de los Estados Unidos y ha hecho una misión en Perú, primero como joven cura y después como obispo, sino que además conoce el mundo. Y es un hombre, bueno, con una formación también muy interesante. Bueno, padre, llegamos a una parte de la entrevista que es muy especial. Ajá. Porque es una dinámica que siempre hacemos con nuestros invitados. ¿Cómo? Es una dinámica que siempre hacemos con nuestros invitados para conocer algunas particularidades, algunas curiosidades. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas rápidas. La idea es que me respondas con lo primero que aparezca en tu mente. Entonces, la primera es, y probablemente la más polémica de las preguntas que voy a hacer. Con ese anuncio. ¿La arepa es colombiana o venezolana? Colombo venezolana. Una fórmula de compromiso. No, pero es que hay arepas y arepas. Porque también en Colombia no se puede llamar la arepa. ¿Cuántos tipos de arepas hay en Colombia? ¿Y cuántos tipos de arepas hay en Venezuela? Entonces, digamos, hay cosas que son comunes, que es la arepa, o sea, el concepto de arepa. Una cosa de maíz asada, y después hay muchas maneras de hacerla y de comerla. Sí. En Santander tenemos una que es la arepa amarilla, que también tiene unas particularidades que no se encuentran en Bueno, y la arepa es dulce, la arepa es huevo. O sea, y en Venezuela también hay arepita dulce, también hay muchas cosas. Entonces, ¿En Roma te dan arepa al desayuno? No. No me dan, y como yo soy muy flojo para cocinar por la mañana, pues no la hago, porque la podría hacer, pero... Sí. Bueno, la segunda, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. ¿Algún libro que nos puedas recomendar, algo que estés leyendo actualmente? Acabo de terminar de leer un libro de un periodista español sobre el Papa Francisco, que no sé si ustedes lo han visto, El loco de la... Hermoso libro. Bueno, pero es que si están haciendo eso de Francisco, Sí. es un libro bonito. Sí, justo. Sí. Tiene la gracia de que es escrito por un no creyente, ¿verdad? Pero claro, que se arriesga a meterse en ese mundo laberíntico del Vaticano y sobre todo se arriesga a ver a Francisco y a encontrarse con él, ¿no? Sí, bueno, y que presenta una iglesia misionera, o sea, una iglesia que en salida, que se ocupa de los sitios más inverosímiles y de la manera más inverosímil, pero eso, y uno siempre le queda con la pregunta de decir, bueno, pero
¿Es creyente o no creyente? Yo creo que le echa la culpa a su mamá Sí. de lo que él quería resolverse. Sí, Cuando la pregunta guía del libro, que es la vida eterna, o sea, si hay vida después de esta vida, él dice que es la pregunta de su mamá, pero la manera como la presenta es su pregunta y al final tampoco termina de dar la respuesta. Es un bellísimo libro, léanlo todos, ¿verdad? Todos en la provincia colombiana. Es un Léanlo loco del porque- fin del mundo, ¿no? Y además es bellamente escrito. Yo digo que Javier Cercas, el autor, se va a ganar el Premio Nobel de Literatura. Bueno, un año eso, de estos. es muy sabroso para escribir Sí, sí. y se lee con... Bueno, nuestra tercera pregunta. De todas las visitas que has hecho a Colombia, ¿cuál ha sido tu plato favorito colombiano? Uy, Está difícil. está difícil. No, es que voy a decir que la bandeja paisa, pero lo digo con la boca chiquita. Aunque hay que tener la grande para comérsela. Bastante grande. Porque la bandeja paisa tiene un parentesco con lo que nosotros llamamos el pabellón, que es una mezcla Sí. de sabores, o las hallacas, Sí. que son platos que mezclan sabores muy distintos. Entonces, bueno, eso me... Bueno. ¿Cuál es el deporte favorito tuyo? Y si tienes algún equipo que sigas, que te guste. Bueno, en la tradición anterior era el béisbol, porque en Venezuela el béisbol ha sido más popular que el fútbol durante toda la vida. Entonces, bueno, yo soy caraqueño y los caraqueños están divididos en dos grandes equipos. No, los Magallanes, que son los malos, y los Leones del Caracas, que son los buenos. Eso es como aquí, lo bueno en fútbol Santa Fe. Aquí. Santa Fe y Millonarios, y ahí también hay una disputa. Entonces ahora como tengo ya casi 10, tengo ya 10 años en Italia, entonces sigo la liga italiana apoyando al Nápoles, que acaba de ser el campeón este año. Ah, bueno. Y bueno, la última pregunta de esta sección de nuestra entrevista, y es, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas todos los días? Voy al baño, por supuesto, me echo una ducha, porque si no me echo una ducha, no sé quién soy. Y después preparo un café, Ah, ¿no? Y por eso tengo la bodega preparo un café ustedes conocen que los italianos son buenos para hacer máquinas de café. Sí, las mejores del mundo. Exacto, la moca, esa moca, Sí, sí, sí. un cafecito, tengo mi moca eléctrica allá y me tomo un café. sí, como muchos que no empezamos el día sin el café porque no nos da la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta provincia colombiana de la Compañía de Jesús, 191 jesuitas, más o menos 18.000 laicos en diversidad de misiones y ministerios, gente con mucho ánimo. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué mensaje nos mandas? ¿Cuál es tu mayor esperanza en este momento de la vida? ¿Qué mensaje le dejas? Este video lo va a ver mucha gente. Estamos muy felices haciendo estas entrevistas de Un Café con. Nos jugamos aquí una gran pasión periodística y ahora es muy honroso contar con tu presencia y tu mensaje. ¿Qué nos dices a Colombia jesuítica? Les digo que sigan siendo testigos de la esperanza. O sea, yo creo que si algo nos tiene que mover en este momento es vivir esa esperanza, porque en Colombia el gran desafío es construir la paz. Y la Compañía de Jesús ha formulado su misión como la misión de reconciliación y justicia. La paz será el fruto de las dos cosas, ¿no? De la reconciliación y de la justicia. Y ustedes saben mucho mejor que yo, pero también lo sufro en mi propia carne, lo difícil que es esa reconciliación, dada la historia colombiana de las últimas décadas, ¿no? Pero también, y creo que la provincia colombiana
ha estado muy empeñada en eso. Yo creo que eso es una llamada para la provincia colombiana y para la compañía. O sea, tenemos que ser de verdad testigos de la esperanza, trabajando por la reconciliación y la paz. Muchas gracias. Llevamos esa bandera y nos sentimos muy comprometidos. Colombia no termina de estar en paz. Nuestra gente colombiana es muy buena, el colombiano promedio es esforzado, es guerrero, decimos acá, combatiente de la vida, familias bonitas, trabajo, estudiar, prever el futuro, pero también muchos colombianos, Catatumbo, ahí en la frontera con Venezuela, con el Táchira, el departamento del Cauca, muy azotados por la guerra. Yo no puedo terminar este rato de conversación sin agradecerle profundamente al pueblo colombiano lo que está haciendo por los venezolanos. Casi 3 millones. Sí, sí. En su momento yo fui de una generación, Padre Arturo, también que emigramos a Venezuela en el año 52. Mis jóvenes padres, cansados de una polarización política horrible, y nos fuimos para Venezuela a explorar vida. Y había muchos. Les agradezco mucho por este espacio, por tener la oportunidad de estar con dos eminencias. Cuando los escuchaba hablar pensaba mucho, qué pasaba en ese tiempo de mi vida, ¿no? Como el tiempo también nos va contando muchas realidades, y quiero agradecerles por la oportunidad. Creo que esta ya es la 6ª edición que comparto con Toño Pepe, y ha sido un gran compañero de aventura, del periodismo, de la palabra, y pues esta 6ª edición con el Padre Arturo, que he escuchado muchas cosas bellas, pues muy agradecida por también entender como laica hacia dónde va la compañía. Creo que eso también me da mucha esperanza, y creo que a nosotros como laicos nos da mucha esperanza saber que estamos, a pesar de no llevar una vocación religiosa, estamos apostando por esto y por la vida. A ver, la esperanza es compartida, porque la compañía sin los laicos y laicas ahorita no puede seguir para adelante. No funciona. Muchísimas No es, gracias. sí. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros espectadores. Este ha sido un capítulo muy especial, esperamos que lo disfruten y nos vemos el próximo mes en Un Café con. El lema que ha traído nuestro provincial Germán Rodríguez es: soñemos juntos lo imposible, la paz, la reconciliación, la mesa servida para todos en igualdad de condiciones. Ahí trabajamos todos firmes. Gracias a todos por vernos, por escucharnos, y aquí seguimos comprometidos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Padre General. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Foto. Y el cafecito. Ay, ahí está. Ahí va para la bodega del café. Este es otro regalito especial. Uf.